Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la apertura semanal de la pozolería, donde dejamos preparando el caldo de una semana a otra y estamos de vuelta para dar cierre a este tema por este año, ¿no? Bueno, o sea, va a haber más programas en el año, pero solo este será el de Tolkien, ¿no? Ya con este cerramos. Este es nuestro segundo episodio sobre el Señor de los Anillos y las cosas que nos quedaron por decir. Bueno, nos quedan muchas. El Señor de los Anillos se pueden decir muchísimas cosas, pero la carnita para las pozoleras y los pozoleros. ¿Qué onda, Elfa? ¿Cómo estás? Yo vengo a proponer que le cambiemos el nombre al podcast y sea ahora así el señor de la pozolería y nos aventamos un año hablando sobre Tolkien. Me encanta la idea. El Señor Podría de la ser. Pozole. ¿Se imaginan Monte Destino como una olla gigante de pozole? Exacto, exacto. Yo lo que les quiero proponer es una idea que a mí me surgió en esta última lectura que hice del Señor de los Anillos. Eh, yo creo que la primera lectura que hice del libro fue antes de haber estudiado literatura o antes de haber acabado la licenciatura. Eh, entonces, pues además también era más chavo y así, y pues algunas cosas no, pues no las podía entender. El Señor de los Anillos tiene eso, tiene un conjunto de subtramas y de elementos que no son comprensibles por la inteligencia. O sea, no importa qué tan listo seas, hay cosas que no vas a entender hasta que no te pasen los años encima. Y ya que te pasan los años encima, hay capas que se pierden, que son un poco, pues no digo menos interesantes, pero que pasan a segundo plano y empiezan a brillar otras. Y supongo que en tanto más anciano sea yo, pues más me va a pasar, porque al menos hasta que llegue a la edad de Tolkien, supongo, porque lo que yo quería proponer es que El Señor de los Anillos es un relato de época. Y lo que quiero proponer con esta idea de época es, voy a intentar resumirlo lo más posible. Hay una teoría, eh, es un dicho común en la que casi todo mundo que estudiamos literatura estamos de acuerdo, que El Quijote de Cervantes es la primer novela de la modernidad. Ya existían formas narrativas parecidas, semejantes, pero mucho más breves y con otras características que sí podrían ser semejantes, pero no sinónimos, ¿no? Entonces, el Quijote, sobre todo la primera parte, es el relato de un hombre letrado y con algo de capital sociocultural. Digamos, no es un aristócrata, pero tampoco es un jardinero, que ya no encuentra sentido en el mundo. Recuerden que para cuando se escribe el Quijote, recién acaba de ocurrir el descubrimiento de América. Y eso también para Europa fue un problema muy fuerte respecto a sus condiciones ideológicas y sus condiciones materiales, porque primero empezaron a tener recursos en abundancia, cosa que en Europa pues no pasaba tan a menudo, no es que tuvieran muchos recursos y por eso se daban de palos todo el tiempo. Y una segunda cosa que pasó, que es súper importante, es que las escrituras del pensamiento judeocristiano eran tomadas al pie de la letra y eran tomadas como si fuera un documento histórico. Y cuando se descubre América, hay un cisma tal en la ideología, porque resulta que entonces lo que está en las escrituras, pues ya no es cierto en sentido histórico. Solo había tres hijos, eran de Noé, ¿no? O eran de Job, no me acuerdo, pero solo había tres hijos y cada uno se había ido a tener su descendencia en cada una de las tierras conocidas. ¿Y qué hacemos con este nuevo continente, no? Si las Sagradas Escrituras nunca nos hablaron de él. Eh, el mundo ya estaba distribuido, ya estaba creado
las criaturas ya eran de una forma y no de otra, y de pronto aparecen animales, plantas y todo un cosmos nuevo que además rivaliza con el cosmos del pensamiento europeo de la época. Entonces hay una fractura muy tremenda en la ideología de, de la Europa del siglo XVI. Y el Quijote es hijo de eso. Es un hombre, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, es un relato de humor. Ahora lo tenemos muy ensalzado con mala fortuna, yo creo, porque si te acercas a él con ligereza, te vas a divertir un montón. Porque era un relato de humor sobre el mundo que estaba llegando. Y pues es un don medio deschavetado que leyó demasiado, que sabe demasiado, como diría el relato bíblico también, que comió del árbol del conocimiento, comió de más, se empachó y se le va la pinza. Y lo que hace en todo su trayecto, el Quijote lo que hace en todo su trayecto es buscarle sentido al mundo. Si la teología o si el mundo teocéntrico ya no responde a mis preguntas de la existencia, a mis angustias, a lo que tengo alrededor. Si ya no tengo el mundo geocéntrico que me rodeaba también, entonces, ¿qué tengo? Y justo el Quijote trata de eso. Y está tan extenso porque junta un montón de géneros literarios de la época. El género bucólico, ¿no? Las campiñas, la lozana andaluza, y va y se encuentra con su enamorada, aunque se equivoque y no era la que creía, ¿no? Y Maritormes no era la moza que esperaba. Em, Tiene los relatos de caballerías, por supuesto. Es Amadís de Gaula, es Tirante el Blanco, es Roldán, es obviamente el Cid. Entonces sale hay episodios de caballería, hay episodios bucólicos, hay episodios picarescos, ¿no? Hay episodios donde todo se trata de una picaresca al estilo de Lazarillo de Tormes. Hay episodios que son muy shakespearianos, ¿no? La fantasía de la época, los relatos faéricos de la época. De hecho, la principal manipuladora del destino del Quijote es una bruja. Entonces, todos estos relatos van siendo pequeños episodios que sí provienen del mundo anterior, pero ya no explican ni el mundo presente, ni y mucho menos el mundo por venir. Entonces, es más o menos normal decir que el Quijote es una novela que concentra todas las novelas que se han escrito, ¿no? Como si fuera la primera y la última novela que se escribió en el género novela. No hablo de relatos, hablo específicamente del género novela. A mí me parece, ahora que terminé esta segunda lectura del Señor de los Anillos, que El Señor de los Anillos es una novela de época que cierra ese ciclo. Me parece que en semejanza, no creo que a propósito, es una lectura propia. Pero en semejanza, Tolkien hace una lectura del mundo pasado y lo va representando también a ratos a lo largo de todo el libro. Tenemos escenas estilo El Gordo y el Flaco con Legolas y Gimli, ¿no? Que son un relajamiento de la tensión. Tenemos la fábula heroica del héroe que empieza su camino como un plebeyo y termina siendo un rey, como Sam. Tenemos el camino inverso del gran héroe y este relato del Bildungsroman que va atravesando caminos, y va cayendo y va subiendo y va cayendo y va subiendo en cuanto a sus virtudes y sus defectos, ¿no? Frodo algunas veces cede a la desesperación, otras veces la retoma, etcétera. Tenemos personajes como Merry y Pippin, que son como personajes que literalmente, ellos lo dicen, bueno, Tolkien lo dice a través de su pluma, que van de bultos hasta que son necesarios, ¿no? Parece que ellos mismos se sienten que van de mochilas y como que no hay un espacio para ellos en la historia. A mí estos dos me parecían muy parecidos a Samuel Beckett en Esperando a Godot, ¿no? Así, Esperando a Mordor son Pippin y Merry, ¿no? Eh, y así cada uno de los personajes, la gran fantasía de Gandalf con Saruman, con Sauron, el fin de Saruman, que es rarísimo, ¿no? Es un fin muy,
como muy sin chiste, no quiero decir sin chiste, esa no es la palabra, muy abandonado, muy sencillo para el tamaño de criatura que era Saruman, ¿no? Apuñalado por Grima y por el que maltrató. Digamos, lo que hace Tolkien es lo mismo que hace el Quijote, que es ver el final de una época y cerrar ese episodio de la historia. Con el relato del Señor de los Anillos termina la tercera edad y va a iniciar la cuarta edad, que es la edad de los hombres. Y lo que a mí me encanta es que la voz que propone Tolkien en ese mundo siempre intenta alcanzar algo, un relato épico de caballería, pero él ya no vive en esa época de caballería. Intenta alcanzar un relato épico de fantasía y ya no vive en esa época de fantasía. Él intenta relatar la pelea entre dos, vamos a decirles como les dijimos la vez pasada, ¿no? Entre dos ángeles, entre los Maiar, que están jugando al ajedrez con las piezas del mundo, unos para la libertad, otros para el dominio, y está ahí en juego toda esa disposición. La cosa es que Tolkien, a mí me parece, esta es una opinión personal, me parece un hombre que está desesperanzado ya. Y las cosas más hermosas que escribe nunca son referentes a la guerra. Creo que los párrafos más bellos de Tolkien son respecto a Galadriel, respecto a Eowyn, respecto a las baladas que cantan los hobbits sobre el mundo antiguo, a Tom Bombadil, las interacciones con Bárbol son bellísimas. Entonces, lo que tiene que ver con la naturaleza y con el amor, como que ahí Tolkien le mete el jícamo y crea, yo creo que una de las expresiones más bellas de la literatura de los últimos 5 siglos. Eh, y las cosas de la guerra, él cuenta la fábula y y le pesa la guerra, y le pesa contar la historia. Em, y a mí me parece muy hermoso todo este arco narrativo para decirles que a mí me parece muy hermoso que haya un ciclo en el que una novela empieza la modernidad y otra novela cierra la modernidad y abre la posmodernidad. Después del relato de Tolkien, después de la voz de Tolkien, yo creo que la única persona que mantiene una voz parecida en el mundo de la cultura es una persona como Hayao Miyazaki, que conocieron el mundo antiguo y este mundo nuevo ya no es el de ellos, no le entienden, no les cabe, no les interesa. Las películas de Miyazaki son espectaculares, pero ustedes lo oyen hablar y es súper dark, ¿no? Y es súper tétrico y siempre dice, sí, pues, ya, pues el mundo ya se acabó. ¿No? Cuando le dicen, ¿sabe lo que va a pasar con Ghibli Studio? Sí, eventualmente se destruirá, ¿no? Y entonces él es muy así, muy como Tolkien, pues son de un mundo antiguo que ya no existe. Y lo que nos abre eso es la posibilidad de pensar que con la voz de Tolkien se abre una nueva era de narraciones, porque Tolkien no está mirando hacia atrás. A mí me parece que con Tolkien se escribe la última novela de la modernidad, pero más interesante aún, la primera novela de la posmodernidad, que va a contener todos los relatos futuros, va a contener los relatos de los siguientes 400 años. Yo no veo, o sea, me parece muy complicado que haya una rivalidad con la pluma de Tolkien. Y, por favor, yo estoy intentando no hablar como fan, que sí soy fan, pero no soy tan fan. Pero estoy intentando hacer un argumento que no es de fan, es de el estilo literario que tiene Tolkien. Es un estilo literario que ya no se va a repetir jamás. Es como si se inventara un dispositivo nuevo que le vamos a llamar igual que antes, que le vamos a llamar novela, pero que ya no se va a parecer a eso. Entonces, esa sería mi propuesta, amistades, la posmodernidad, los fines de las épocas y la exquisita pluma y comunicación que hay entre el mundo antiguo y el mundo nuevo. Con eso abriría. Pues mira, em,
voy a colgarme de un pedacito que dijo Hobbit. Em, yo el día de hoy quería traer a la mesa un poco acerca de la misericordia o la piedad como uno de los valores eje del Señor de los Anillos. Em, Estoy de acuerdo en que Tolkien parece odiar la guerra, ¿no? Lo decíamos ya antes. Él ya había pasado por la Primera Guerra Mundial. Christopher y Michael, dos de sus hijos, pues estaban enlistados, ¿no? En las fuerzas británicas para la Segunda Guerra Mundial. Y todas las cartas que le envía tanto a Michael como a Christopher, pues en realidad las envía cuando ellos están al frente y están en servicio, ¿no? Christopher va a leer todos los capítulos del Señor de los Anillos, pues justamente en esta forma epistolar y estando en el frente, ¿no? Y eh, Tolkien tiene una frase muy bella, ¿no? Donde dice que pues una guerra es suficiente, ¿no? Para la vida de un hombre. Y pues a él le tocó vivir pues dos, ¿no? Una activo y la otra pues siendo testigo. Y creo que eso está muy marcado también en la narración del Señor de los Anillos, ¿no? Coincido en que estas escenas de batalla son como las que pasan más rápido, ¿no? No hay tampoco como un enfrentamiento eh, como visible entre los distintos frentes, aunque creo que también tiene que ver con que Tolkien no necesitaba, por la época en la que se publica El Señor de los Anillos, Tolkien no necesitaba ahondar más en esas escenas de guerra, ¿no? Creo que la memoria estaba muy reciente acerca de lo que significan las batallas, las pérdidas, los duelos, la muerte. Entonces, me parece que justamente lo que hace Tolkien es solamente dar un pedacito de las escenas de batalla, porque la mayoría de las personas que lean El Señor de los Anillos, pues podrán conectar eh, de una forma creo que hasta muy traumática, con lo que está sucediendo respecto a la violencia, ¿no? Y respecto a la guerra. Pero coincido con Hobbit en que más bien como estas escenas de comunidad, de amistad, de otros mundos posibles, eh, están, son como el mayor peso que tiene el Señor de los Anillos, ¿no? Y creo que no es gratuito por la estructura que nos está ofreciendo ya desde el principio diciéndonos pues, que en realidad son como los pequeños actos de las criaturas que a lo mejor pasan más desapercibidas las que logran cambiar el curso de la historia. Entonces, eh, decidí traer a la mesa un poco acerca de este valor de la misericordia que estará atravesando el Señor de los Anillos justamente en el arco de Gollum, ¿no? Gollum es un personaje que comienza pues siendo muy marcado negativamente, ¿no? La historia de Gollum, leída a lo mejor desde los valores de elfos, hombres libres, hobbits, pues es una historia primero pues que incluye un asesinato y luego pues que incluye mantener el anillo en su poder por más de 400 años. Y eso pues incluye también pues algunos actos a lo mejor de supervivencia, pues que sí, pero que sí implican también pues el asesinato de otras criaturas, ¿no? La cacería de otras criaturas. Pero lo que me parece relevante de la figura de Gollum es que va a ser como este arco de la misericordia o la piedad dentro del Señor de los Anillos. Gandalf lo va a decir al principio, ¿no? Bilbo no pudo asesinar a Gollum porque tuvo misericordia de él. Y esas palabras van a estar en la mente de Frodo cuando Frodo y Sam por fin se crucen con Gollum, y Gollum se convierta en su guía. Y aunque Sam, que ya lo decíamos el viernes pasado,
Sam no logra de alguna forma perdonar a Gollum o no permite que haya esta redención completa del personaje. Eh, y al final, pues esa falta como de redención es lo que justamente lleva a que Gollum traicione y se apodere del anillo en el último momento, caiga con él uh, y pues se destruya el anillo, ¿no? Entonces, por supuesto que es un arco que ha sido pues ampliamente analizado incluso desde los primeros años de publicación del Señor de los Anillos, ¿no? Las cartas no tardaron en llegarle a Tolkien como para decirle, oye, ¿por qué no hay una redención de Gollum? ¿Por qué de último momento Sam no puede como aceptar que Gollum tiene un lado bueno? ¿Por qué Frodo también falla como en esta misión de destruir el anillo, ¿no? Porque pues finalmente Frodo al final eh, pues cede frente al poder del anillo, no puede desprenderse de él y entonces tiene que ser esta intervención del personaje que a lo mejor el personaje más, yo diría deshumanizado, ¿no? Como Gollum no es de pronto ni siquiera una criatura como con una identidad o una individualidad, ¿no? Gollum es muy odiado a través de los tres volúmenes, pero tiene que ser él finalmente el que termine salvando a la Tierra Media, ¿no? Entonces, eh, yo me preguntaba, o sea, cómo influye como esa petición de piedad hacia un personaje que es tan, de pronto como tan difícil de aceptar o de querer. Yo conforme he avanzado en la lectura de Tolkien, eh, y como también estas nuevas relecturas ya en una edad más madura, pues me he dado cuenta de que también, pues Gollum no es un personaje que tengamos a lo mejor que odiar tanto, ¿no? O sea, sí existe como esa, eh, justamente esa misericordia que surge de saber la influencia que puede tener el anillo y cómo Gollum pues ha resistido durante tanto tiempo. Entonces, eh, me fui a revisar si había por ahí alguna explicación que nos diera Tolkien fuera del Señor de los Anillos, y pues me encontré justamente una de sus cartas. Por ahí si la quieren buscar es la 246 y pues es una carta muy bella porque le preguntan por qué Frodo es incapaz de tirar el anillo eh, al Monte Destino. Y entonces Tolkien dice, bueno, Frodo pues en realidad sí es incapaz, ¿no? Como héroe de cumplir con la misión final de destruir el anillo, pero en realidad pues se debe a una doble debilidad, ¿no? La primera tendría que ser justamente el influjo del anillo y la segunda pues tiene que ver más con los límites de la naturaleza humana, ¿no? Tolkien dice, bueno, yo no estaba a lo mejor escribiendo como de estos héroes que no tienen ninguna mancha, ¿no? Yo estaba intentando ver qué es lo que pasaría si le dábamos una carga tan enorme a un individuo. Y entonces, como ese fracaso moral de Frodo, pues en realidad no es un fracaso, ¿no? Sino que es la muestra última del poder del anillo, estando justamente en el lugar donde se forjó, y además es como la prueba también eh, final, como la lección final que da Tolkien acerca de cómo un acto temprano de misericordia o una cadena de actos de misericordia pueden llevar a la destrucción como de este mal gigantesco, ¿no?
Y estos actos de misericordia son justamente todas las criaturas que alguna vez perdonaron a Gollum, ¿no? O sea, está primero, por supuesto, en la narración, pues sabemos de Bilbo, después pues estaría Gandalf, estarían los elfos, estaría Aragorn, e incluso estaría Sauron. O sea, Sauron también construye su propia destrucción al interrogar a Gollum y luego permitir de alguna forma que Gollum salga de Mordor, ¿no? Entonces, eh, esta última lección de Tolkien, pues es justamente cómo este acto tan desinteresado y unido a la piedad, pues cambia el curso de los acontecimientos, ¿no? Entonces, para el día de hoy, me traje a María Zambrano, ¿no? Pensaba en esta filósofa española que justamente tiene un pequeño ensayo por ahí, que es la historia de la piedad, donde lo va a definir como, como el germen de todos aquellos sentimientos bondadosos, ¿no? O sea, la piedad como este eje de conocimiento y de comprensión profunda del sufrimiento ajeno, que es lo que yo veo justamente en este acercamiento de Gollum, ¿no? Como este poder reconocer el sufrimiento que Gollum ha atravesado y que lo hace también un espejo de Frodo, ¿no? La degradación que tienen ambos es justamente la misma, solo que pues Gollum tuvo el anillo muchísimos más años, más de 400, eh, y es una degradación en la que también termina salvando a Frodo, ¿no? En realidad, Gollum tiene que tomar para sí como todo este mal cultivado en la Tierra Media y de alguna forma, él sin saberlo, pues sacrificarse, ¿no? Eh, entonces, pues el día de hoy quería hablar justamente de esta piedad y hablar también un poquito acerca de la libertad y de cómo, pues, Tolkien no estaba pensando tampoco como en una historia que fuera lineal, ¿no? Que me parece interesante justamente también por estas estructuras de las que va a hablar Hobbit. Ujú. Ok, pues yo para, para intentar como apuntar hacia dónde está la carnita filosófica en lo que yo proponía, hay dos autores y una autora que, bueno, quizá tres, que son fundamentales para entender la posmodernidad. Uno sería Jean-François Lyotard, el otro sería Jacques Derrida y Jean Baudrillard. Y del lado de las chicas podríamos hablar de Donna Haraway o de Judith Butler. Judith Butler tiene algunas cosas sobre la posmodernidad, pero no hablaré de ella. Me voy a enfocar en las otras personas mencionadas. En general, un conjunto de características eh, panorámicas sobre la posmodernidad sería, por ejemplo, que se fragmente el conocimiento. Justo lo que decías de Saruman la vez pasada es como en esta narrativa el último tecnocientífico. Igual que Víctor Frankenstein, ¿no? Son como estas figuras que absorben conocimiento y que quieren dominar la vida sobre ello. Bueno, para la posmodernidad ya no existe la idea de la verdad o de el conocimiento como una cosa única y monolítica. En realidad se fragmenta y eso pues incluso promueve activamente, quiero decir, se promueve una diversidad de perspectivas y conocimientos con todas sus ventajas y con todas sus desventajas. No estoy dando juicios al respecto, solo es como lo que suele decirse de la posmodernidad. Otra sería que existe una crítica a los metarrelatos. Este me interesa un montón. Esta posición de Lyotard
es una crítica a los metarrelatos. Es un libro que se llama La condición posmoderna. Es del 79. Y él explica que lo posmoderno es ser incrédula a las grandes narraciones que quieren explicar la totalidad de la experiencia humana, justo como el Quijote, ¿no? Sería justo como enfrentarse al Quijote y decir, no, eso no puede explicar la totalidad de la experiencia humana. O justo como el Señor de los Anillos, con, con la nota al pie de lo que les quería comunicar, justo el Señor de los Anillos intenta hacerlo, pero su relato sí que está fragmentado en un montón de secciones más pequeñas, con una canción por aquí, con una canción por allá, con un personaje importante aquí, con otro personaje importante allá. Y entonces, eh, por ejemplo, la idea del progreso, que es tan importante en el Quijote, que es la que nos promete salir del feudalismo para construir un mundo mejor, en El Señor de los Anillos es una crítica durísima, la idea de progreso entendido desde la mente eurocéntrica. Fracasamos, ¿no? La idea de la razón nos trajo la bomba atómica, la idea del progreso destruyó nuestros prados. Y este tecnocientífico que es Saruman, al final lo que hace es, aunque perdió el poder, aunque ya se sabe derrotado, va y se chinga la comarca. Va y tala árboles, va y quema pastizales, va y construye con concreto y con ladrillos, aunque ya perdió, nomás para chingar, ¿no? No, nomás para joder, ya ni con la intención de ganar. Entonces es una derrota que se convierte como, ¿saben? Ni siquiera de la venganza esta que es como tete a tete, como uno a uno. Es más bien como la derrota y te escupo cuando me voy, ¿no? Cosa que en un relato como el Quijote, como el Cid, sería absolutamente impensable. Esta característica de la posmodernidad que rompe el gran metarrelato que explicaba todo el universo, pues cerraría una época completa. Otra, por ejemplo, otra característica de la posmodernidad eh, sería con cómo se mezcla las representaciones mediáticas con el mundo, ¿no? Para el siglo XX ya existe la radio, la tele, con Tolkien ya existe el cine, y ahora lo sufrimos mucho más con el Internet y con todas sus expresiones. Y la, la línea divisoria entre lo que es real y ficticio se ha diluido para nuestra época. Eh, y yo lo veo en Tolkien, por ejemplo, en Cervantes. Cervantes jamás dice que eso es real, ¿no? Nunca nadie. De hecho, para la modernidad los relatos ficticios son ficticios y los relatos reales son reales, ¿no? En, en su conceptualización, aunque luego podemos debatirlo. Pero hay una cosa muy interesante en El Señor de los Anillos, donde en el mundo extraverbal se supone que lo que leemos en El Señor de los Anillos es la historia contada por estos hobbits sobre lo que pasó en la tercera edad y que a él le llegó después de un legado muy largo de personas que tuvieron ese libro y él lo tradujo, ¿no? Eh, Así es nuestro mundo ahora. Nuestro mundo ahora nada entre la realidad y la irrealidad y ahora, bueno, con el boom de la inteligencia artificial es todavía más difícil saber si una cosa que estamos presenciando con nuestros sentidos es cierta o no. A mí me sorprende mucho cuando dicen que un vino sabe a frutos maderos y chocolate. Y yo digo, pero si sabe a vino, ¿no? Pero está esta metáfora de que tiene estos tonos y entonces mezclan dos campos semánticos en el mismo objeto, ¿no? Y entonces eso a mí me sorprende mucho la sofisticación de hacer eso porque construye una ficción eh, no lo estoy usando en el sentido peyorativo, construye una ficción sobre el hecho, ¿no? Y creo que así vivimos, eso hacemos con Twitter, eso hacemos con Facebook, eso hacemos con Instagram, eso hacemos pues hasta con este podcast, obviamente, frente al hecho que podría ser comprobable, bueno, ya no sé si hay manera de comprobarlo. Y por integrar la postura de Donna Haraway, en el manifiesto Cyborg dice cosas súper interesantes. Yo me quiero quedar con una en particular
que es su crítica a las dicotomías binarias, ¿no? Yo creo que en El Señor de los Anillos sí que es muy evidente que está escrito en pares. Hemos hablado, Elfa y yo, sobre cómo El Señor de los Anillos está escrito en pares, ¿no? Están Sam y Frodo, está Gandalf y Sauron. Hay un montón de pares que luego son debatibles, no son únicos, se van moviendo. Pero justo esa sería eh, la dicotomía binaria que ya no opera. Cuando en un relato está el bueno y el malo, acá está Sam, Frodo y Gollum en medio, los tres en el monte Destino, ¿no? Cuando en un relato tradicional estaría el dragón y el príncipe, aquí jamás vemos al dragón. Nunca vemos a Sauron, nunca escuchamos a Sauron, nunca vemos mover una mano de Sauron, ni una palabra de Sauron escuchamos. Solo está su mirada ahí en el fondo. Eh, y por supuesto, una de las propuestas más interesantes de Haraway con el ecofeminismo es el daño al planeta que pues ya es irreversible. Si pensamos en Mordor, eh, todo lo que se destruyó en Mordor, pues ya es básicamente irrecuperable, ¿no? Y se detuvo en ese momento el avance de esa oscuridad, pero no se detuvo para siempre. O sea, siempre va a haber un Bolsonaro o siempre va a haber un Trump, siempre va a haber un Andrés Manuel con el Tren Maya. Yo recuerdo que me dio mucho impacto ver el episodio de los Anillos de Poder cuando están cavando los elfos, cuando los atrapan los orcos y están cavando, y que salen de la zanja que están cavando y ven su bosque destruido. Era casi una foto de lo que estaba pasando en la selva de la península con el Tren Maya, ¿no? Y entonces la propuesta de Donna Haraway es eso. L- l- No es solo de ahora, llevamos causándolo ya 200 años, pero sí lo estamos nombrando ahora y sí nos estamos dando cuenta de su magnitud ahora. Y creo que todas esas cosas, todo esto que he mencionado como características de la posmodernidad, creo que son perfectamente rastreables en Tolkien, porque de nuevo, como el Quijote fue la primera y la última novela de la modernidad. Yo creo que El Señor de los Anillos es la primera y la última novela de lo que sea que vaya a ser y el tiempo que dure la posmodernidad. Bien, sí, pues es que hay un chorro de ideas ya flotando, ¿no? Ahorita en el caldo. Sí, dale. Pero hay una cuestión que yo creo que es también desde, pues no solo desde Saruman, sino de Saruman, Sauron y Denethor, que es como otra triada, ¿no? O sea, no solo un par, sino una triada ahí, digamos, como maligna, ¿no? Y que tiene que ver con dos ideas. Una va a ser de este filósofo que se llama Harry Frankfurt, que escribió hace un buen de años una cosa que se llama On Bullshit, no lo he encontrado traducido, pero es como una idea previa, perdón, a este trabajo que se ha hecho ahora sobre la posverdad, ¿no? Y el otro tiene que ver obviamente pues con la vigilancia, el palantir o el palantir, y la imposibilidad de la desconexión que tenemos ahora, ¿no? Como decían, con los medios y sobre todo redes sociales y los dispositivos móviles, ¿no? Y como Saruman, que es vamos a recuperarlo como el tecnocientista o el tecnomago, por llamarlo de alguna manera, eh, aún en el fracaso sigue teniendo un área de influencia y cierto poder, ¿no? Que se ejerce pues desde la configuración de una milicia pagada por él, obviamente, y que va a saquear a la comarca, ¿no? De su riqueza natural y de su paz, y sobre todo que va a ser capaz de polarizar a la población, ¿no? De la comarca unos contra otros, porque hay una especie como de guerra civil, ¿no? También adentro de gente que colabora con Saruman, de hobbits que colaboran con Saruman y que pues pagan el precio y hasta muertitos ahí, que eso era como algo
creo que es lo que más trastoca, ¿no? A toda la comarca. La comarca, sí. Porque sí había diferencias entre ellos, al menos en las narrativas de Tolkien. Las diferencias se zanjaban casi con chistes, ¿no? Con chanzas, como decía la gente de antes, ¿no? Pero había este espacio de diálogo, ¿no? En su sociedad. Con la llegada de Saruman ya no hay, porque hay pues esta idea de la dominación, ya ni siquiera de la eficiencia, ¿no? Porque la eficiencia se ha perdido en la idea de él y queda la sombra que era Saruman, pero que sigue operando ahí de manera nefasta, ¿no? Y esto tiene que ver con, yo creo, toda la narrativa del Señor de los Anillos y lo que conocemos del Silmarillion y de otras historias de Tolkien. Por ejemplo, los hijos de Urin y todo esto, siempre hay una noción de lo que es la verdad, ¿no? Lo que es verdadero y lo que es mentira, ¿no? Y esas ideas pues son no solo poderosas en la literatura, sino pues son poderosas en nuestra historia como humanidad y sociedades. A lo que voy es, en toda la narrativa es muy claro lo que es verdadero y lo que es falso, ¿no? O sea, hay como hechos muy objetivos, o así está escrito. La cuestión con Saruman cuando llega a la comarca es que ya no importa lo que es verdadero y falso, ¿no? Entonces, solo hay como bullshit, ¿no? Y el ejercicio descarado y, como diría Zizek, sin vergüenza, ¿no? Sin este shame o esta vergüenza de ejercerlo así, ¿no? Desde la mentira, desde el desdén, desde el desprecio, ¿no? Y tiene que ver pues con cosas que vivimos ahora, ¿no? No solo en nuestro país, sino en otros, y que las redes sociales han manifestado muy bien, ¿no? O sea, las personas que defienden la verdad es porque le otorgan un valor, ¿no? A la verdad. Las personas que dicen mentiras también otorgan un valor a esa verdad, ¿no? Tanto que quieren como esconderla o usarla, la narrativa de otra manera para el beneficio propio. El problema del bullshit, diría Frankfurt, el problema del bullshit es que ya no te importa la verdad, ¿no? O sea, puedes decir lo que quieras, puedes emitir la opinión que quieras, defendiéndote en ciertos derechos que son constitucionales en muchos países, para atacar tu fin, ¿no? O para lograr tu fin. Entonces yo veo en Saruman pues esa idea del ejercicio del bullshit para aprovechar, ¿no? Y seguir gobernando. Y la cuestión con el Palantir, ¿no? O sea, porque hay varias escenas en donde el Palantir se muestra como que fue el camino a la perdición, ¿no? Por ejemplo, en Denethor, que enloquece de las visiones de Sauron, ¿no? O de Sharon, como decía el meme que enviaron en la semana, que se los ponemos aquí ahorita en la pantalla, yo creo que lo puedo subir. Cómo se enloquece, ¿no? Con estas visiones, y también Saruman, ¿no? Que tiene este ejercicio de tener una de las piedras de los Palantiris ahí en su guarida. Es decir, como estas, no sé, el ejercicio acrítico que a veces tenemos, o que la mayoría de las personas tenemos con el uso de las redes sociales, y sobre todo con el uso de los dispositivos, ¿no? Porque el Palantir es un dispositivo, digamos, como de comunicación, ¿no? A distancia, que te permite ver cosas, ¿no? No sé si les parezca similar. O sea, pero es esta idea de no poder estar desconectado, ¿no? Y es no solo cuando lo estoy usando estoy pensando en él, ¿no? Sino cuando lo dejo de usar, no puedo dejar de pensar en ese dispositivo, ¿no? Que me ayuda a comunicarme y me ayuda como a seguir investigando, o que me ayuda a hacer mi trabajo, o que me lo exige el gobierno para que me paguen, ¿no? O que me exige el lugar donde trabajo para trabajar, ¿no? Entonces, el mundo natural en el que vivimos se va alejando más de nuestra realidad y lo vamos reemplazando con un dispositivo, ya sea magia o tecnológico, ¿no? O sea, magia en la cuestión del Señor de los Anillos, y en nuestra vida cotidiana pues con este avance de las tecnologías, ¿no? Y todo este contrapunto, ¿no? O el contrapunto a todo esto, mejor dicho, es lo que mencionaba la elfa, que es esta idea de la misericordia, pero yo creo que, como lo diría Zizek, como algo tan pequeño y que nace
casi pues nace del individuo y se va contagiando, ¿no? Y no es como una cosa súper contagiosa, ¿no? Pero al final alcanza a ser bola de nieve, ¿no? Donde la tiene que hacer. Y es lo que genera una palanca, pues que permite pues una resolución de esa historia del Señor de los Anillos, o de esa parte de la historia del mundo, en la que es satisfactorio para lo que es, digamos, lo menos falso o lo más verdadero, ¿no? O sea, que no es... o sea, que sería, digamos, que ganaron los buenos, ¿no? Como decían en las narrativas de antes, ganaron los buenos y los malos fueron infelices y obtuvieron su recompensa por ser unos ojetes, ¿no? Pero al final, pues en la vida real las narrativas no funcionan así, ¿no? O los hechos no se configuran de esta manera. Pero esos actos de misericordia, al igual que en la literatura o en El Señor de los Anillos, son los que nos ayudan a generar esas zonas o esas áreas de actividad humana que configuran, o que pueden configurar una resistencia, ¿no? Ya sea desde la lucha de cualquiera de lo que digan o que dicen ahora que son las izquierdas o las minorías o no lo que fuera, ¿no? Y que no todas esas luchas van por el mismo cauce, ¿no? O sea, es decir, pueden colaborar unas con otras, sin duda, pero no todas van a recorrer el mismo camino, ¿no? Así como los personajes del libro, Sam, Frodo y Pippin, ¿no? Y Merry, pues no recorrieron el mismo camino, ¿no? Pero al final, pues hubo este trabajo comunitario de bolita de nieve, ¿no? Para lograr el final. La cuestión, pues, negativa o menos positiva de esta idea de las narrativas épicas y de caudillos y todo es que todo este ejercicio, ¿no? de la construcción de un héroe y el que se sigue y el que da discursos y que está en la batalla y todo, pues Zizek diría que maquilla, ¿no? La realidad social, ¿no? Y las cuestiones de justicia y de injusticia, ¿no? Y sobre todo pues las del ejercicio político o el incorrecto o el abusivo ejercicio del poder, ¿no? En la política. Y pues nadie nos tiene que contar, ¿no? Lo que ha sucedido con estas ideas. Tenemos conocimiento de la historia, ¿no? De lo que fue la Primera Guerra Mundial, que representó un cambio de régimen porque terminó con las monarquías. Y la gran lucha de la humanidad, o digamos de las democracias de ese entonces, contra los fascismos, ¿no? Y los imperialismos más abiertos. No es que los otros no lo fueran, ¿no? Pero eran más abiertos, digamos, las ideas fascistas e imperialistas de la Alemania nazi, bueno, del régimen nazi, del imperio japonés, ¿no? De la Italia de Mussolini, entre otras cosas, ¿no? Y cómo este mal perduró, ¿no? En la forma de Stalin, ¿no? Que era de los que se supone que habían defendido al mundo y su libertad, ¿no? Pero toda esta narrativa, pues, de las dos grandes guerras, que es algo que le toca vivir a Tolkien, la podemos entender también, o hay historiadores que defienden el argumento de que solo hubo una gran guerra, ¿no? Que hubo un periodo de paz para poder reconstruir Europa, para poder seguir peleando, ¿no? Porque había quedado devastada, ¿no? Y con pocos recursos. Entonces, pues sin duda va a ser un relato, ¿no? El que hace Tolkien de su tiempo y más de la vida, digamos, de, como decía el Hobbit, ¿no? De alguien que no es ni rico pero no es pobre, pero que tiene una posición que le permite escribir del contexto en el que vive y disfrazarlo un poquito, ¿no? O hacer esta ficción de los hobbits o del Quijote, en el caso de Cervantes. Y pues lo que Tolkien va a hacer, me parece que es escribir esta vida de una guerra, el periodo de entreguerras y otra guerra más, ¿no? O sea, cuando se creía que había terminado la oscuridad, pues no había terminado, ¿no? O sea, nunca se fue. Y termina la guerra y pues tampoco se fue, ¿no? Porque siguió, después de la Segunda Guerra Mundial tuvimos un periodo larguísimo de la Guerra Fría, ¿no? Que nunca se enfrió del todo. Y ahí están otra vez, ¿no? Los conflictos, las guerras europeas y como una vuelta, ¿no? A principios del siglo XX, otra vez, ¿no? Con Rusia en el escenario, con Ucrania, con la amenaza de China sobre Taiwán,
y el fin de las democracias como las conocíamos, ¿no? El fin de nuestros estados nacientes en la libertad o en el ejercicio de la democracia, y pues la posible caída de los grandes imperios del siglo XX, ¿no? Como Estados Unidos e Inglaterra. Entonces, yo estoy de acuerdo que no veo fácil que venga alguien que pueda narrar todo esto ahorita, sobre todo porque creo que hemos perdido un poco la capacidad de hacernos escuchar como narradores, ¿no? Como autores, tal vez. Y pues la pregunta es, ¿para dónde? ¿No? Porque si bien El Señor de los Anillos nos deja muy claro qué fue lo que pasó al final, pues nosotros que estamos viviendo dentro de este libro que se llama Nuestra vida cotidiana, pues no sabemos hacia el mañana, ¿no? Hacia dónde vamos a ir. Y creo que ese es todo lo que tendría que decir por ahora. Súper, muchas gracias. Yo tengo un montón de hilos que seguirte, pero vamos a escuchar a Elfa. Ay, voy a intentar unir un poco como esta idea de como del el salto de una época, de lo que está viviendo Tolkien, y voy a intentar unirlo un poquito con como esta incapacidad de la narrativa actual de hacer un discurso similar a lo que hizo Tolkien. A ver, em, voy a recuperar un poquito la parte de la piedad para leer así rápido un fragmento de Zambrano que dice que justamente pues la piedad no es filantropía ni compasión, es algo más. Es lo que permite que nos comuniquemos con ellos. En suma, el sentimiento difuso, gigantesco, que nos sitúa entre todos los planos del ser, entre los diferentes seres de un modo adecuado. Piedad es saber tratar con lo diferente, con lo que es radicalmente otro que nosotros. Y unas oraciones después agrega que el hombre moderno, al asomarse al mundo, va buscando un espejo que le devuelva su imagen, y cuando no la encuentra, se desconcierta y a menudo quiere romper el espejo. Nos hemos hecho terriblemente incapaces de soportar que haya hombres distintos de nosotros. Y parto desde aquí porque me quedé pensando que, bueno, el Tolkien inserta dentro del Señor de los Anillos de un modo contextual, aunque él diga que no hay religión dentro del Señor de los Anillos, pero evidentemente él tiene pues una beta judeocristiana, ¿no? Él es un ferviente creyente. Entonces, me parece que eso también eh, se traspasa a algunas actitudes de sus personajes, y pensaba que justamente eh, Gandalf, Frodo, Bilbo, los elfos, viven como en un periodo previo justamente como a este estallido de la modernidad, o como decía también Hobbit, pues de la posmodernidad, ¿no? Quiero decir eh, que su forma de construcción está orientada hacia valores judeocristianos, mientras que Saruman, Sauron, están justamente dando como este salto hacia, me parece, como la individualidad, ¿no? Ellos no creen ya en comunidad, ellos no creen tampoco como en este valor de la fe, no creen en la humildad, ¿no? O sea, es como toda esta contraparte. eh, y por supuesto, no pueden ser piadosos, ¿no? Y no en sentido judeocristiano, sino justamente en esta visión que tiene María Zambrano, ¿no? No pueden soportar que existan otros diferentes de ellos, ¿no?
la, 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 la posición que tienen personajes como Gandalf, como Elrond, como Aragorn, es que a pesar de que cada uno de ellos representa una raza diferente, a pesar de que cada uno de ellos tiene un conjunto de características propias, todos ellos se sitúan, por supuesto, como iguales, como creaciones, ¿no? Como creaciones iguales frente a la mirada de Ilúvatar, ¿no? Ellos sí son como parte de este devenir eh, que los lleva a participar justamente como una comunidad en la defensa de la Tierra Media. Pero Sauron y Saruman son incapaces de sentir justamente esta piedad y son incapaces de reconocer el valor de la otredad, ¿no? Em, quiero decir, los dos en algún momento trabajarán, por ejemplo, en la intervención eh, para la creación de los orcos, ¿no? O para la modificación de los orcos como un ejército que sea como la misma cosa, ¿no? Tratan a los hombres del sur también los tratan como si fueran eh, pues, finalmente desechables, ¿no? Eh, no hay en Sauron, en Saruman, no hay eh, esta capacidad que tienen Gandalf, que tienen Galadriel, que tiene Elrond. No hay ningún atisbo de que un, un individuo, una criatura, pueda oponerse finalmente al poder, ¿no? Eh, lo que también termina salvando a Frodo y salvando a la Tierra Media es que justamente eh, se ha perdido, del lado de Saruman y de Sauron, se ha perdido la visión heroica, que es también, me parece, un valor que solo hay problemas técnicos. Eh, les decía que Sauron y Saruman no pueden entrar de ninguna forma en la construcción del relato heroico. Y me parece que también en la actualidad nos es difícil pensar en el héroe de la forma clásica, ¿no? Lo que señalabas, Hobbit, acerca de que quizá no hay una pluma en este momento que pueda hacer lo que hizo Tolkien, me parece que justamente también tiene que ver con que es imposible imaginarnos actualmente una historia del tipo de héroe clásico, o al menos una historia que también pueda ser un universal. Eh, creo que también una de las características de la narrativa de Tolkien es que es uno de los últimos relatos que termina, que puede de alguna forma reunir como un montón de sensibilidades similares, ¿no? Eh, y esto lo relaciono también con lo que estaba señalando Enano, que es que esta, esta conexión, hiperconexión, ¿no? De en todo momento tener un dispositivo en nuestra bolsa que nos permita acceder al contenido global de la red, es de pronto da un montón de miedo, ¿no? Lo discutíamos hace unas sesiones en un club de lectura que tenemos acá, saludo a los montaraces. Eh, discutíamos que si Tolkien hubiera llegado a la época así del inicio de los celulares, hubiera estado aterrado, ¿no? Saber que existe una posibilidad de que los Palantir sean reales, tangibles,
que pueda haber una manipulación tan tremenda también del discurso a través de estos dispositivos, de las redes sociales. Em, él tenía una idea de cómo los Palantir podían servir como forma de comunicación, pero él lo pensaba en una sociedad en la que era pues muy difícil de pronto enviar un caballo y que viajara 3 o 4 días para entregar un mensaje, ¿no? Y justamente los Palantir pues servían a los hombres antiguos para tener cierta comunicación. Pero claro, en el momento en el que estos objetos que además son de hechura de Feanor, entonces no confíen tampoco en lo que Feanor haga. Eh, Estos objetos en manos eh, de Saruman, pues por supuesto que se vuelven también objetos de control, ¿no? De poder estar en atención eh, constante sobre figuras de poder. En manos de Sauron se vuelve también un control, me parece, de las emociones, ¿no? Se suponía que podían mostrar también hechos en el mundo, pero en manos de Sauron, pues también pueden mostrar hechos que no son verdad, ¿no? Y aquí podemos entrar a discutir también eh, la verdad del Señor de los Anillos, ¿no? Que dentro de estas estructuras narrativas donde son los hobbits los que nos terminan de contar eh, el final de la tercera edad y el inicio de la cuarta. Eh, y para cerrar esta participación, eh, quiero hacer una pequeña referencia también a como este último atisbo como de la gracia, ¿no? Recordemos dentro del Señor de los Anillos, el panteón de dioses, bueno, sí, de dioses, de creación, está Ilúvatar, están los Valar, eh, y hay por ahí como ciertos pasajes que nos pueden llevar a creer que estamos dentro de un universo cerrado, ¿no? Un universo que está escrito desde el principio, siguiendo una línea que no puede ser modificada, eh, y que va a haber pues una canción final, ¿no? Donde se van a revelar por fin como todas las acciones que ocurrieron, este, para ver cómo pues eran todas del agrado y construcción de Ilúvatar. Entonces estaba pensando como también esta idea como de la gracia o de la providencia, eh, pues justamente en nuestras sociedades actuales de pronto ya no es posible o deja de tener como una, una caracterización dentro eh, de nuestras ideas acerca de cómo se conforma la historia, ¿no? Nuestro giro actual pues es justamente como el de la causalidad, ¿no? De buscar una causa y efecto, pero ya no guiados por esta gracia de un ser escribiendo toda la historia, sino justamente de la libertad individual, ¿no? Del actuar individual. Eh, y quería dejarlo por ahí, eh, pensando justamente en la imposibilidad a veces como de acceder a ciertas estructuras del Señor de los Anillos porque está ahí, ¿no? Está como a la mitad entre, sí es una como narración de una sociedad de antiguo régimen, pero pues no está escrito en antiguo régimen, está escrito justamente en la modernidad, ¿no? O sea, ya está escrito sobre una construcción de un estado, pero estoy intentando contar cómo se conformó ese estado, ¿no? Es como si estuviéramos leyendo así como fue que
eh, la conformación a lo mejor de Gran Bretaña, ¿no? Es justamente la historia pues de cómo se conformó la Tierra Media y de cómo Aragón pudo por fin hacer esta unificación de los pequeños territorios para convertirse en el gran Estado-nación, ¿no? De carácter monárquico, pero pues es como esta conformación también del Estado moderno, ¿no? No, completamente, completamente. Yo creo que justo ese es el punto donde yo me apoyaría de lo que acabas de decir para fundamentarlo. Eh, Todo relato de una época pasada se escribe con las herramientas de la época presente, ¿no? Pensaba ahora que conversabas sobre, fíjense, como Cervantes también vive una guerra importantísima. Él vive la batalla de Lepanto, de ahí su sobrenombre, ¿no? Porque ahí le inmovilizan la mano izquierda. Y fue una batalla brutal, brutal entre cristianos y el Imperio Otomano, donde los cristianos refuerzan su dominio sobre el Imperio Otomano. Eh, y Cervantes de hecho habla muy bien de esa guerra. Y a él le parece que nunca había habido batalla más gloriosa, ¿no? Que la que pudo haber, donde él acudió. Y él, como que él, como si fuera un personaje, formaba parte de esa mitología, mientras que Tolkien, como el hombre moderno, guión posmoderno que ya es, él describe la guerra con las peores palabras del mundo. A él no le da orgullo, no le parece cool, no le gustó, le parece muy dolorosas las consecuencias de la guerra que se sufrieron de manera posterior. Y eh, a mí me parece que en el Señor de los Anillos, justo esta fragmentación de la que hablan la elfa y el enano, se nota con mucha claridad porque vean, por ejemplo, no digo que en otras épocas no haya habido, pero digo que ahora es la norma. Fíjense cómo Sam y Frodo no tienen las tácticas de combate que se tendrían en una guerra al estilo feudal, medieval o de alta fantasía o etcétera. No son los héroes del mundo peleándose contra los villanos del mundo. Hay una pelea que es espectacularmente descrita, pero yo creo que es la única que, en la que vemos al mal pelear contra el bien espada contra espada, que es la batalla de Eowyn contra el Witch King. Es una batalla muy bellamente descrita, pero el fin de la guerra se da gracias a tácticas de guerrilla. No se da con tácticas de guerra, no se da con un sitio, no se da con las dos batallas campales entre dos ejércitos, se da con una táctica de guerra que es mete a tus dos espías hasta el corazón del enemigo y ahí plántale la bomba y reviéntale todo el poder. Es lo mismo que pasa con la X-Wing entrando a la Estrella de la Muerte y reventando la nave por dentro. Este, Porque ya no es esta épica, sino que es la narración de los tiempos modernos. A mí me gustan las dos despedidas. Creo que esto se puede ver, este cambio de época. Yo lo vi en las despedidas que hacen los dos Maiar de la comarca, tanto Gandalf como Saruman. Van caminando, Gandalf va caminando de regreso con los hobbits hacia la comarca y ellos dicen, no, bueno, no tenemos nada que temer, ¿no? Dice Merry, porque les dan noticias de que hay algo mal en la comarca y ellos dicen, no, no tenemos nada que temer porque pues viene Gandalf con nosotros. Y Gandalf les dice, estoy ahora con ustedes, pero pronto no lo estaré. Yo no voy a la comarca. Tendrán que deshacer ustedes mismos los entuertos. Para eso han sido preparados. ¿No lo comprenden todavía? Mi tiempo ha pasado ya. No me incumbe a mí enderezar las cosas ni ayudar a la gente a enderezarlas. En cuanto a ustedes, mis queridos amigos, no necesitarán ayuda. Ahora han crecido. Y es como un mensaje de este enviado de los Valar que está cuidando la tierra para decir, ya no, o sea, ya no es edad de lo divino, les toca a ustedes, ¿no? Yo hice lo que pude con lo que tuve y
nos enfrentamos contra un monstruo de ese tamaño, pero pues ahora les toca, pues sí, a la gente pequeña, no solo a los hobbits, sino a las razas mortales, les toca hacer su chamba. Y la despedida de Saruman es igual, digamos, es igual de, en cuanto a adiós al orden previo, un adiós al orden universal, un adiós a la idea de progreso, a las grandes verdades del mundo de la modernidad. Saruman está pateando a lengua de serpiente y Frodo todavía le quiere tener compasión y le dice, quédate, lengua de serpiente, si este te maltrata mucho, quédate. Y, y le dice, es que tú no nos has hecho ningún daño. Y Saruman le dice a Frodo, piénsalo bien, porque lengua de serpiente fue quien mató a su jefe, y al que se sirvió como jefe, el que era bien latoso en la comarca. Lozo creo que era. No es verdad, serpiente lo apuñaló mientras dormía, creo. Lo enterró, espero. Aunque últimamente serpiente ha pasado mucha hambre. Y entonces lengua de serpiente se enoja un montón y dice, en los ojos rojos de lengua de serpiente apareció una mirada de odio salvaje. Tú me dijiste que lo hiciera, Siseo. Saruman lanzó una carcajada. Y tú haces lo que Sarquino, el nombre de malo de la comarca de Saruman, y tú haces lo que Sarquino te dice siempre, ¿verdad, serpiente? Pues bien, ahora te dice, sígueme. Y es lo que hablamos en otros episodios sobre cómo se diluye la maldad en el mundo. Un ruin miserable como Saruman le dice a un cuerpo y una mente débil, haz esto y lo hace, ¿no? Sin chistar. Y lo hace y parece que no es el malo, ¿no? Y entonces Saruman tiene muy claro que así se diluye la maldad ahora en el mundo. Lengua de serpiente entonces toma la daga y asesina a Saruman, pero Saruman, la niebla de Saruman desaparece con, con el total y absoluto conocimiento de que ahora así se verá el mal en el mundo, ¿no? A través de la palabra y de decirle, tú haces esto y el otro lo va a hacer y no lo va a cuestionar y ni siquiera se va a enfrentar a esta forma de crear discurso y crear poder. Yo como salvamento del mundo que viene, diría, para ir cerrando, porque yo estoy de acuerdo con Sisek y estoy de acuerdo con Tolkien y estoy de acuerdo con ustedes en que el mundo que viene es muy difícil. Hay estados fascistas por todas partes. Los, los que, cuando tú ves mucho un Palantir, recuerda que también te ven del otro lado, ¿no? Y el ojo de Sauron está escudriñando todo el tiempo. Y del otro lado del teléfono y del otro lado del celular no sabes quién está, pero siempre hay alguien observándote y es muy trágico que nos hayamos convertido todos en la policía de todos, ¿no? Y que vivamos en este estado panóptico al que le temía tanto Foucault y que se haya hecho una realidad también se arrancaría, bueno, pues no los pelos, pero sí los lentes. Pero frente a ello, creo que hay una salida que es la que dan los hobbits cuando recuperan la comarca. Creo que con la pandemia nos quedó claro a todos y a todas que frente a un problema nadie nos va a venir a salvar, ¿no? En el relato moderno estaba o Dios, o el Estado, o el rey, o el gobierno, o el algo, o la iglesia, o cualquier sujeto superior, sustancioso que se escribiera con mayúscula, la ciencia todavía para el siglo XIX, que nos iba a salvar de nuestros males. Yo creo que para la etapa posmoderna queda muy claro con Tolkien y con la comarca, con el papá de Rosita y con Sam, que nadie te va a venir a salvar. Si tú quieres que algo opere, si te quieres liberar de los rufianes de tu comunidad, pues tienes que hacer lo que hicieron Pippin y Merry y Sam, ¿no? E ir a llamar a todos los de tu comunidad que quieren echar a los rufianes y emboscarlos. Y pues si hay que pagar un precio, pues hay que pagarlo, pero ¿quién te va a venir a ayudar? La policía no, el rey no, el rey está muy lejos, quién sabe quién es el rey, quién sabe si lo veamos alguna vez, el rico no, el Dios no, la iglesia no. O sea, es como apelar a la comunidad. Es lo que decía Sisek en alguna entrevista que le dicen, a mí me encantaría ver qué pasa en la película de V de Vendetta,
porque la película acaba con todo el mundo con la máscara enfrente de la Cámara de los Comunes, como, la rebelión triunfó. Bueno, ¿y el día siguiente qué, güey, no? O sea, tampoco es que vaya a pasar nada distinto. Bueno, la respuesta sería atender como a la comunidad y como Frodo. Yo ahí voy con Elfa, partiendo de la piedad, quizá no en sentido religioso, me refiero a la misericordia, a la buena vibra, al buen pedo, si le quieren llamar, eh, porque Frodo procura ser muy cuidadoso con las almas, bueno, con las almas, no, con las personas, las criaturas que son malvadas por sí mismas o que fueron ordenadas por otros para ser malvados. Frodo intenta ser muy cuidadoso con eso. Yo no lo sé, después de leer a Hannah Arendt, no sé dónde estaría yo en esa decisión, pero sí que tengo claro que uno, la organización comunitaria es lo único que nos va a proteger lo poquito de campiña que tengas, tu familia, tu grupo de amigos, tu lo que sea, y que tiene que ser desde un sitio del afecto, de la piedad, del amor. Cuando se van por primera vez los hobbits, al primer lugar al que llegan ya así cansados y golpeados es con unos elfos y les dan ropas y alimentos y, y pues Sam se ve muy sorprendido y le dice, wow, todo esto, perdón, Pippin les dice, wow, todo esto es mágico. Y el jefe de los elfos del bosque le dice, no sé qué quieres decir con magia, pero los elfos, dice, hoja y rama, agua y piedra, tienen el color y la belleza de todas esas cosas que amamos a la luz del crepúsculo en Lorien. Pues en todo lo que hacemos ponemos el pensamiento de todo lo que amamos. Entonces, ese sería como mi reflexión final. En todo lo que hagan, pongan el pensamiento de todo lo que aman. Y esa es una buena salida para un mundo que ya nos avisó Tolkien, nos está avisando Sisek y nos estamos viendo en las noticias que va a ser muy duro. Y cuiden su cosechita. Yo con eso termino, amistades. Súper. Elfa, ¿tú quieres cerrar? Sí. em, Pensando como en estos posibles salidas, posibles futuros, eh, como posibles acciones individuales de qué hacer cuando nos encontramos en escenarios tan terribles, ¿no? De expansión de la violencia, de surgimiento de estados fascistas. Em, en esta misma carta que les mencioné, em, Tolkien hacía un ejercicio de qué pasaría si el anillo se quedara en manos de otros personajes, ¿no? De que si se lo hubiera quedado Galadriel, si se lo hubiera quedado em, Frodo, si se lo hubiera quedado Aragorn, y decía, bueno, a lo mejor como que la única persona, bueno, personaje que podría de alguna forma haber dominado el anillo, pues era justamente Gandalf, ¿no? Pero el problema es que si se lo hubiéramos dejado a Gandalf, pues hubiera sido también otro tipo em, como de reinado fascista, ¿no? Lo que decía era como, pues Gandalf como señor del anillo, Tolkien avisoraba que iba a ser mucho peor que Sauron, porque Gandalf iba a ser justo, pero una justicia centrada en sí mismo, ¿no? Decía que habría seguido gobernando y mandando cosas para bien y beneficio de sus súbditos, de acuerdo con su sabiduría, ¿no? Que era muy grande, pero pues que finalmente era su sabiduría. Em, y me quedé pensando a partir de este pedacito, em, que finalmente lo que nos ofrece Tolkien con El Señor de los Anillos parecería ser como la única salida posible
frente a la expansión de gobiernos de corte fascista, que es, pues, finalmente, pues, renuncia al poder, renuncia, así como decíamos hace unos episodios, ¿no? Así aborta el Estado, ¿no? Em, Parecería que la única salida posible es también como la destrucción absoluta de los estados políticos actuales. Em, el anillo en el monte del destino es también como la destrucción de una época, de una temporalidad que parecía lineal, pero que resulta ser múltiple. Es también la destrucción em, de, eh, de un conocimiento antiguo, ¿no? Lo que señalaba Hobbit en la última participación, en realidad los hombres no conocen como tal las acciones de los Valar, ¿no? Son un pueblo al que ya no le tocó conocer a los Valar, no estuvieron en contacto con ellos y conocen poco del destino de Ilúvatar. Entonces también hay una orfandad tremenda, ¿no? O sea, los hombres que se quedan y también quiero pensar los hobbits, eh, eran hijos de Ilúvatar, pero ya no son cercanos a él. Eh, entonces ahí también hay como esta pérdida de explicación, ¿no? Del horizonte de explicación. Eh, y quiero, eh, quiero cerrar eh, pensando justamente en la forma en la que Tolkien entiende la piedad dentro de su relato. Me parece que es una explicación muy, muy bella eh, que termina de redondear por qué Frodo tenía que ser misericordioso con Gollum y por qué Gollum tenía que cerrar este ciclo. Entonces decía, bueno, ¿qué entiendo por esta piedad? Pues frente a nosotros deberíamos presentarnos el ideal absoluto sin compromiso, pues no conocemos los límites de nuestra propia fuerza natural, ¿no? Y entonces, pues es justamente por ello también que Frodo falla en la misión. Em, y decía, pero a los demás, a los que conocemos lo bastante como para emitir un juicio, debemos aplicar una escala atemperada por la misericordia. Es decir, como con buena voluntad podemos hacer esto sin la tendencia inevitable en juicios acerca de nosotros mismos, debemos estimar los límites de la fortaleza de otro y sopesarla en relación con la fuerza de las particulares circunstancias. Eh, es un, a mí me parece que el cierre del Señor de los Anillos es justamente también una, una visión muy idealista de parte de Tolkien, pero una visión en la que las criaturas que terminan habitando la Tierra Media se dan cuenta también de su estar en el mundo, ¿no? Como de sus capacidades, de sus límites de acción, termina también con esta visión de una Tierra Media global, ¿no? O sea, globalizada, ¿no? O sea, ya terminaron de cerrar ahí las redes con la comarca, ya terminaron como de hacer la limpieza de Mordor, ya están unificados los reinos, y entonces lo que queda es no solamente un relato acerca de cómo llegamos hasta aquí, sino también de un mundo perfectamente comunicado. Y en ese mundo perfectamente comunicado y en ese relato aparentemente cerrado, queda como este último atisbo de cómo pasar a las generaciones venideras
una memoria de cómo salvar el hogar y cómo salvar también eh, como la integridad de cada uno y con ello cómo medio intentar salvar a la Tierra Media, ¿no? Em, Me gusta pensar el final del Señor de los Anillos como como de pronto un regaño, ¿no? de Tolkien, diciéndonos, te dije desde un principio que la acción más pequeña podía eh, cambiar, ¿no? El curso de las historias y me gusta de pronto como es ponernos frente a frente con esta narración y este conflicto moral en el que Gollum ha sido como tan juzgado y que Tolkien nos diga de pronto como te dije que fueras misericordioso, ¿no? Es como un bofetón. Los 3 volúmenes estuviste leyendo este libro pensando a lo mejor en Frodo como el héroe y resulta que el héroe eh, es Gollum y lo que permite que sea Gollum es que Frodo fue misericordioso, ¿no? Entonces, toma eso, lector, ¿no? Me gusta ese cierre. Listo, muy bien. Bueno, pues creo que el episodio de hoy llega a su fin y pues sí, pues creo que en las pequeñas secciones comunitarias, ¿no? Puede estar tal vez no la salida, pero sí el oasis para aguantar un ratito más, ¿no? Y pues yo creo que ya, hasta aquí. Tenías todavía unos saludos porque ahora sí Cierto, sí, tenemos perdón, audiencia para disculpe. mandar saludos a audiencia. Muchas gracias por Debimos oírnos. haber Vamos tú, amigo. empezado por ahí, ¿verdad? Por los No, saludos. porque así nos escuchan hasta el último. No es Bueno, cierto, amigos. a Desnivel, ¿no? Y a Galatot, que fue su cumpleaños, ¿no? Un abrazo y sigan escuchándonos. Si llegaron hasta acá, muchas gracias. Y nos vemos la semana que entra, ¿no? Para otro No, sí, episodio. claro, claro. No cedan frente al bullshit del mundo porque hay hartísimo. Gracias. Bueno, pues Tan va. misericordiosos y entérense que existen otras formas así de vida que no son ustedes. No, y que la vida no tiene que ser ni violenta ni agresiva. No es obligatorio matar hormigas cuando las ves en la mesa. Y de ahí hasta todo lo que tenga que ver con lo humano. Pues sean Lo diferente no misericordiosos. tiene por qué ser malo. Estoy de acuerdo. Por dos. Vale, pues. Gracias. Gracias. Chao. Chao. Chao.